Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video un poquito diferente, ya que en los videos anteriores solamente hemos manejado temas muy pequeños. En este video se manejarán unos temas que pueden resultar un poco complejos, pero si les llega alguna duda o no me entienden o necesitan algo más de información, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo y para que nos podamos poner en contacto y así podamos resolver las dudas. Algo que tienen que tomar en cuenta es que todos los temas que vamos a explicar se relacionan entre sí. Poco a poco y conforme se vaya avanzando en el video, les iré diciendo, bueno, este tema se relaciona con este o este tema nos sirve para la siguiente explicación. Así que no se espanten y nos vamos a ir con calma en cada uno de los temas. Y bueno, también los quiero invitar para que el 1 de abril se conecten, ya que vamos a tener una videoconferencia acerca del metabolismo de vitaminas y minerales. El 1 de abril será para personas que no saben mucho de nutrigenética o que no entienden mucho los temas de bioquímica. Va a ser un tema muy sencillito. Y el 7 de abril y el 8 de abril será para las personas que a lo mejor saben un poco más de bioquímica. Si no lo sabes, igual puedes entrar y con mucho gusto te estaremos resolviendo las dudas. Bueno, así que yo les recomiendo que ahorita se pongan cómodos y no se estresen, no se desesperen. Vámonos con calma y vamos a empezar con el video de la explicación. Para poder evaluar a una persona necesitamos saber qué tipo de personalidad tiene. Estas se van a dividir en 3 tipos: las personalidades tipo A, las personalidades tipo B y las personalidades tipo C. Las personalidades tipo A, que se reconocen por ser personas aisladas, entre ellos encontramos a los esquizoides, que son personas tímidas, solitarias, frías e introvertidas. Los paranoides, que son desconfiados, quieren tener el control total, son muy intensos, negativos, rencorosos, celosos y violentos. Las personalidades tipo B, que son las más dramáticas, inestables y emotivas. Entre ellos tenemos a las personalidades limítrofes, que tienen inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, con una notable impulsividad presentándose en las diversas situaciones, todo o nada, van por el borde de la vida, automutilación, amenaza, actúan por impulsos sin importar las consecuencias. También tenemos a los narcisistas, que sobrevaloran sus capacidades y exageran sus conocimientos. Los histriónicos, que son personas seductoras, que manipulan a los demás para poder ser aceptados. Los antisociales, que su principal característica es un patrón general de desprecio y violación de los derechos del individuo hacia los demás. Son impulsivos, irritables y muy agresivos. Sus comportamientos son característicos. Tienen comportamientos de destrucción de la propiedad, violación de las normas, agresión a personas o animales, fraudes y locura moral. También tenemos a las personalidades dependientes. Su característica personal es una necesidad general de que se ocupen de uno y que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión o temores de separación. Las personalidades del tipo C son individuos que poseen características como la ansiedad y la inhibición. Se preocupan por sus acciones, por lo que les pueda ocurrir en todo momento. Son personas que tienen miedo constante por las consecuencias de sus actos. En este caso tenemos a personalidades de evitación, que son sensibles a las críticas y al rechazo de los demás. Esto provoca que eviten situaciones o lugares o personas que provocan esta situación de rechazo. Los obsesivos compulsivos son personas intolerantes, rígidas, también buscan la perfección, son muy ordenados, buscan el control mental y personal, son obsesivos y contrarrestadas expresiones por una compulsión. La alimentación tiene 3 fases: la fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. La fase cefálica va del 15 al 25 o 35% dependiendo de la personalidad, que es la que corresponde a los sentimientos que tengo hacia mi alimento. Esta va a estar influenciado por los sentidos como la vista, el olfato, el tacto y el oído. Estos estimulan la secreción del ácido clorhídrico, lo que va a dar como resultado la liberación de las enzimas pancreáticas. La segunda fase, que es la fase gástrica, tiene que ver con la distensión estomacal.
Cuando esto ocurre, todos los vasoreceptores del nervio vago, lo que a su vez estimula la secreción de colecistoquinina, para que así aumente el pH dentro de mi estómago, por lo que las células del estómago comienzan a producir gastrina. Esta gastrina va a ser secretada por el torrente sanguíneo para unirse con las células cromoafines Line. Las células cromoafines Line van a producir histamina. Esta va a viajar hasta las células parietales y son las que producen el ácido clorhídrico. La gastrina también tiene otra función, que es la de informarle a los adipocitos del inicio de la producción de la propiomelanocortina, que a su vez activa la leptina para que viaje hasta el cerebro, para que se inhiba la producción y utilización de la grelina sobre los receptores y la producción de neuropéptido Y. Cuando tenemos una distensión adecuada, el cardias y el píloro son cerrados. El cardias para que la comida ingerida no se regrese y el píloro se cierra para que con ayuda de los movimientos peristálticos que son dados por la segunda y tercera capas del estómago se pueda dar la mezcla del ácido clorhídrico con los alimentos. El ácido clorhídrico que se produce de la siguiente forma. El dióxido de carbono que tengo al ser unido con agua produce ácido carbónico. Este activa la bomba sodio-potasio. El sodio entra para que se pueda liberar el hidrógeno y por el cambio energético salga el potasio. Este hidrógeno viaja hacia la luz del estómago. De esta manera se modificará el pH del estómago. Una vez terminado este proceso, el píloro comienza a abrirse y a cerrarse gracias a los movimientos peristálticos, para que pueda ir pasando pequeñas cantidades de alimento a lo largo de la primera porción del intestino delgado. En esta parte se encuentra el páncreas, que está conformado por una cabeza, un cuello y una cola. Pesa aproximadamente 60 gramos en mujeres y 70 gramos en hombres. En él encontramos el conducto pancreático común, que se une al conducto hepático común, que a su vez se unen con el esfínter de Oddi. Esto va a estar dado por medio de la pápula de Vater. El páncreas se divide en dos: páncreas exócrino y páncreas endocrino. El páncreas exócrino va a estar conformado por células acinares y acinos pancreáticos, que están conectados al conducto pancreático común. Estas células acinares no reticuladas producen lipasa, proteasa y amilasa. Las células reticulares van a producir bicarbonato, gracias a que el píloro realiza el siguiente proceso. El píloro, al recibir alimento, estimula a las células S para que se produzca secretina. Esta secretina viaja hasta las células reticulares del páncreas para que produzcan bicarbonato. Este bicarbonato es utilizado para neutralizar el alimento y que no queme o lastime al intestino delgado. En este punto también entra la colecistoquinina producida por el nervio vago y las células del estómago. Viaja hasta las células acinares no reticuladas para producir la lipasa. Es muy importante tener en cuenta que siempre tengo que tener muy buena movilidad en el esfínter esofágico, ya que si este se llega a estenosar por alcohol, se puede dar una autofagotización del páncreas, lo que puede derivar en una pancreatitis aguda y que ésta pase a ser crónica, lo que nos ocasionaría una estenosis de la vena porta, lo que nos da varices esofágicas. Otra cosa que puede pasar es que esa autofagotización del páncreas pueda degradar el 2% que conforman los islotes de Langerhans del páncreas donde se produce la insulina. Las enzimas pancreáticas necesitan de 1 a 2 litros de agua para que se pueda llevar a cabo su liberación. El páncreas endocrino en los islotes de Langerhans va a tener varias células alfa, células beta y células delta. Las células alfa nos van a liberar glucagón, las células beta insulina y las células delta somatostatina. El glucagón me ayuda en la liberación del glucógeno cuando tengo baja la glucosa. Cuando la insulina se encuentra elevada, ayuda en el almacenamiento de la glucosa. Para poder producir la glucosa me tengo que ir al núcleo de mi célula, en el cual tengo mi gen de la insulina y el factor de crecimiento insulínico, que es el que activa la expresión de mi insulina, pero esta todavía no está lista para ser utilizada, ya que apenas es una prohormona, la cual se encuentra inmadura y cuenta con 3 hélices, alfa, beta y C. Cuando pasa al aparato de Golgi, se corta la hélice C, lo que nos deja una unión de las hélices alfa y beta a través de puentes de disulfuro, que es el péptido C.
Este péptido se utiliza para saber si el paciente ha estado utilizando insulina exógena, ya que este péptido C y la insulina tienen que tener el mismo nivel de producción. La insulina va a ser guardada en vesículas por el aparato de Golgi. Para poder utilizarla, tengo que tener en cuenta que en la célula beta hay 4 transportadores de glucosa que son GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. GLUT1, 2 y 3 no son dependientes de insulina, pero GLUT4 sí es dependiente de insulina. Al GLUT1 lo vamos a encontrar en el eritrocito y en el cerebro mayormente. Al GLUT2 lo encontramos en las células beta. Cuando la glucosa atraviesa este GLUT2 se convierte en glucosa 6-fosfato para que no se pueda regresar. De glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato y posteriormente gliceraldehído piruvato entra a ciclo de Krebs para poder obtener nicotidamina adenin-dinucleótido con sus hidrógenos, pasa a la cadena respiratoria para la producción del ATP. Posteriormente se explicará lo que es el ciclo de Krebs, glucólisis y la cadena respiratoria. Tenemos que tener en cuenta que la célula beta en su bicapa lipídica se encuentran dos proteínas SUR1, que es un receptor que mide los niveles de ATP y los canales sensibles de potasio. Por lo tanto, los niveles de ATP que van a recibir SUR1 son los encargados de decir cuánta insulina se tiene que producir. Entonces, cuando llega el ATP a SUR1, estimula la salida de potasio, lo que va a permitir la entrada de calcio para que exista un potencial de membrana para que pueda liberar la insulina y que la insulina se pueda ocupar en varias funciones, como la estimulación de la glucogenólisis, la inhibición de la glucólisis, aumento del transporte de glucosa en el músculo esquelético y tejido adiposo, aumenta la recepción de sodio en los riñones, aumenta la recaptación celular de potasio y aminoácidos, disminuye la secreción de glucógeno por secreción hepática, promueve la glucólisis, favorece la síntesis de triacilgliceroles, que son los triacilglicéridos, favorece la síntesis de triglicéridos mediante la reducción de la acetilcoenzima A y también estimula la síntesis de ácidos grasos, estimula la síntesis de proteínas. De todo esto, el último posicionamiento es la somatostatina. Por lo tanto, desde que se inicia el consumo de alimento hasta la producción de somatostatina en un tiempo de 30 minutos que comienza la señalización de leptina y que se termina la digestión, pasan 2 horas. Por eso se recomienda que entre la alimentación y el entrenamiento estén divididos de 1 a 2 horas dependiendo de lo que se haya consumido, para evitar que se siga produciendo la digestión en el periodo de entrenamiento y evitar que no se lleve a cabo la correcta absorción de los nutrientes. Por eso es necesario que se lleve una adecuada periodización alimentaria. Inmediatamente después de tomar alimentos se eleva el nivel de glucosa en sangre. Para hacer frente a esta situación, las células betas pancreáticas producen la hormona insulina, la cual acelera el paso de glucosa a las células hepáticas musculares y a los tejidos grasos, y favorece el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno. A medida que pasa el tiempo y las células del cuerpo absorben y metabolizan la glucosa, baja el nivel de esta en sangre. Esto hace que el páncreas deje de producir insulina y comience a producir otra hormona, el glucagón. Este tiene efecto opuesto al de la insulina. Estimula al hígado para que hidrolice el glucógeno de manera que forme glucosa. La serie de reacciones mediante las cuales esto tiene lugar se conoce como glucogenólisis y la glucosa es liberada al torrente sanguíneo con el fin de mantener la glucosa en sangre en niveles normales. La hiperglucemia es la condición resultante de los niveles de glucosa en sangre que son demasiado altos. Después de tomar alimentos tiene lugar la hiperglucemia moderada. En los casos graves de hiperglucemia, el nivel de azúcar en la sangre puede alcanzar el nivel tan elevado que exceda la cantidad tolerada por los riñones. La hipoglucemia es el resultado de que los niveles de glucosa en sangre estén por debajo de lo normal. La glucosa de la sangre, en lugar de ser convertida en glucógeno por el hígado, se puede difundir a las células de los tejidos. Allí puede ser reutilizada en reacciones biosintéticas y puede desdoblarse para producir energía celular mediante un proceso llamado respiración celular. En este proceso, la glucosa se oxida para formar dióxido de carbono, agua y ATP. Los procesos celulares de respiración celular son muy eficaces. Un 44% de la energía liberada en la oxidación de la glucosa la captan las moléculas de ATP y puede utilizarse para realizar trabajo. Por cada molécula de glucosa que se oxida, se producen 36 moléculas de ATP.
Las reacciones de la respiración celular son autorregulables, por lo cual solo tienen lugar cuando la provisión celular de ATP está en un nivel bajo. La capacidad de la glucólisis para proveer ATP en ausencia de oxígeno es importante en particular porque permite que el músculo esquelético funcione a niveles muy altos cuando el suministro de energía es insuficiente y porque permite que los tejidos sobrevivan a periodos anóxicos. Cuando un músculo se contrae en un medio anaeróbico, es decir, uno desprovisto de oxígeno, desaparece el glucógeno y aparece el lactato como producto funcional principal. Cuando se adquiere oxígeno, tiene lugar la recuperación aeróbica y desaparece el lactato. Sin embargo, si la concentración ocurre en condiciones anaeróbicas, el lactato se acumula y el piruvato es el producto final principal de la glucólisis. El piruvato se oxida hasta CO2 y agua. Cuando es escaso el suministro de oxígeno, impide la reoxidación mitocondrial del NADH que se forma a partir de NAD. Durante la glucólisis y el NADH se vuelve a oxidar y a reducirse a piruvato o lactato. De esta manera se permite que proceda la glucólisis. Todas las enzimas de la glucólisis se encuentran en el citosol. La glucosa entra en la glucólisis por fosforilación de la glucosa 6-fosfato, catalizada por la hexocinasa, donde se usa ATP como donador del fosfato. En condiciones fisiológicas, la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato se considera irreversible. El producto de la hexocinasa, la glucosa 6-fosfato, la inhibe alostéricamente. En tejidos distintos al hígado y a las células beta de los islotes pancreáticos, el transporte hacia la célula regulado por insulina controla la disponibilidad de glucosa para la glucólisis. La hexocinasa tiene una alta afinidad por la glucosa y el hígado se satura en condiciones normales y por consiguiente actúa a una velocidad constante para suministrar glucosa 6-fosfato a fin de satisfacer las necesidades de la célula. Las células del hígado también contienen una isoenzima de la hexocinasa, la glucosinasa, que es mucho mayor en concentración celular normal que la glucosa. La función de la glucosinasa en el hígado es extraer la glucosa de la sangre después de consumir alimentos, siempre que la glucosa 6-fosfato exceda cantidades necesarias para la glucólisis, para la síntesis de glucógeno y la lipogénesis. La glucosa 6-fosfato es un compuesto importante en la unión de varias vías metabólicas: glucólisis, glucogenólisis, la vía de los fosfatos de pentosa, glucogénesis y glucogenólisis. En la glucólisis se transforma en fructosa 6-fosfato por medio de la fosfohexosinosa isomerasa. En la glucólisis se transforma en fructosa 6-fosfato por medio de una fosfohexosa isomerasa, que efectúa una isomerización de aldosa cetosa. Después de esta reacción hay una fosforilación catalizada por una enzima fosfofructosinasa o fosfofructosinasa 1 y que forma el 1,6-bifosfato de la fructosa. A la reacción de la fosfofructosinasa se le podría considerar funcionalmente irreversible en condiciones fisiológicas. A la vez que es inducible, está sujeta a la reacción alostérica y desempeña una función importante en la regulación de la velocidad de la glucólisis. La aldolasa segmenta a la fructosa 1,6-bifosfato, la fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. La aldolasa segmenta a la fructosa 1,6-fosfato en 2 fosfatos de triosa en gliceraldehído 3-fosfato y en fosfato de dihidroxiacetona. La enzima fosfotriosa isomerasa interconviene al gliceraldehído 3-fosfato y al fosfato de dihidroxiacetona. La glucólisis continúa con la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que cataliza esta oxidación, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, depende de NAD. Su estructura consiste en 4 polipéptidos que forman un tetrámero. En la reacción siguiente cataliza con fosfoglicerato sinasa. Se transfiere un grupo fosfato desde 1,3-bifosfoglicerato a ADP, con el cual se forma ATP. Y 3-fosfoglicerato. Puesto que por cada molécula de glucosa se forman 2 moléculas de triosa, en esta etapa se generan 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que experimenta la glucólisis. La enolasa cataliza el paso posterior en el que hay deshidratación para formar fosfoenolpiruvato. La enolasa cataliza el paso posterior en el que hay deshidratación para formar fosfoenolpiruvato.
La piruvatocinasa transfiere el fosfato del fosfoenolpiruvato al ADP para generar dos moléculas de ATP por las moléculas de glucosa oxidada. El estado redox del tejido determina entonces cuál de las dos vías sigue. En condiciones anaerobias se evita la reoxidación del NADH a través de la cadena respiratoria a oxígeno. El NADH reduce al lactato en piruvato, en donde el catalizador es lactato deshidrogenasa. La reoxidación del NADH en la vía de formación del lactato permite que se lleve a cabo la glucólisis en ausencia de oxígeno mediante la regeneración suficiente de NAD o NAD para otro ciclo de la reacción que cataliza la deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato. En condiciones anaerobias, las mitocondrias captan piruvato y después de su conversión a acetilcoenzima A se oxidan a CO2 en el ciclo del ácido cítrico. Aunque la mayor parte de las reacciones de la glucólisis son reversibles, 3 son marcadamente exorgénicas y por lo tanto deben considerarse irreversibles desde el punto de vista fisiológico. Estas reacciones, cuyos catalizadores son la exocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatocinasa, son los sitios principales de regulación de la glucólisis. La fosfofructosinasa es inhibida de manera significativa a concentraciones intracelulares normales de ATP. La fructosa entra en la glucólisis mediante la fosforilación de fructosa 1-fosfato y evita los principales pasos reguladores, resultando en forma de más piruvato y acetilcoenzima A, que se requiere para la formación de ATP. Ahora pasemos a la contracción muscular. Pero para ello tenemos que entender primero qué es lo que hace el cerebro. En la parte frontal tenemos la asociación, en el área broca el habla y en el área occipital la parte primaria, recepción de imágenes, recepción y entendimiento de imágenes. Ahora vamos por las funciones. Las funciones van a estar divididas en los lóbulos cerebrales. En el hemisferio izquierdo vamos a tener el control del habla, escritura, razonamiento, corteza auditiva, ciencia, área del lenguaje y cálculo matemático y la corteza visual. En el hemisferio derecho vamos a tener el análisis táctil, imaginación, corteza auditiva, arte, visualización, análisis espacial, cálculos matemáticos y la corteza visual, que es la primera o el campo visual izquierdo. El cuerpo calloso es lo que divide a hombres y a mujeres. Las mujeres sí lo tienen y por ello pueden escuchar más de 2 conversaciones al mismo tiempo. El quiasma óptico es el que va a dar el origen a la neurona motora para que se mueva. A través de este va a pasar el estímulo aferente, que son las recepciones sensoriales que reciben la información del exterior y del interior del cuerpo, para pasar a las neuronas sensitivas y con ayuda de las interneuronas van a llevar el mensaje a las neuronas motoras. Los músculos que reciben la información de las neuronas motoras son los que mueven al cuerpo, y esto va a estar dado por un estímulo eferente. Todas las partes de la neurona son núcleo, retículo liso, retículo rugoso, mitocondrias, nucleolo, aparato de Golgi, plasma, canales de la membrana, entrada y salida de minerales, axón, que es el brazo de la neurona, y los túbulos que le van a dar la flexibilidad y forma al axón. Estos son las que reciben los mensajes. Vamos a tener 2 tipos de neuronas, las amielínicas que no tienen vainas de mielina y las mielínicas que sí tienen vainas de mielina. Los túbulos son los que se van a encargar de la recepción de mensajes anterógrados, que son del núcleo hacia la terminación axonal. Esto va a estar dado por una membrana llamada quinesina, localizada en el microtúbulo. Su principal función es pasar a vesículas. La quinesina necesita ATP, transporta las vesículas que contienen los neurotransmisores. La dineína es la encargada del transporte retrógrado que va del axón al núcleo. Para ello son necesarios la glucosa e hidratos de carbono para el transporte de las neuronas o de los neurotransmisores. Tenemos 2 tipos de transporte. El rápido es en donde la quinesina se mueve 400 milímetros por día o 40 centímetros y el lento, que es donde se mueve 0.5 milímetros por día. Primero vamos a tener el potencial de reposo, después el potencial de acción y después el potencial refractario. Tenemos que tener en cuenta que en el líquido extracelular se encuentra el sodio, el potasio, calcio, cloro, carbohidratos, fosfatos, glucosa y aminoácidos. En el líquido intracelular el potasio y el sodio y también el cloro,
que es el que se encarga de poner el líquido negativo. Esto es importante ya que nos va a ayudar a los potenciales de membrana. Estos van a estar producidos por una diferencia de concentración iónica en los dos lados de la membrana. Cuando hay una modificación en el líquido intracelular y el líquido extracelular es cuando se da el potencial de acción y el potencial de membrana. En reposo es cuando no me estoy moviendo y el potencial de acción es cuando hay movimiento. Para que se dé el potencial de membrana en reposo, es necesario que los canales de fuga, canales que están abiertos, siempre debe haber una concentración de menos 90 milivolts dentro de la neurona, dado por los canales de fuga de sodio y potasio. La permeabilidad de la membrana al potasio es 100 veces mayor a la permeabilidad de sodio, que va de 35 a 1. Los canales de fuga de menos 86 milivolts, ya que los 4 que me faltan me los va a dar la bomba sodio-potasio. Necesito 2 informaciones para que me puedan decir, una, que hay demasiada concentración negativa o demasiada concentración positiva dentro y fuera de la célula. La bomba sodio-potasio en reposo también trabaja con un complejo energético y por cada 3 moléculas de sodio que salgan entran 2 moléculas de potasio, pero solo aportan 4 milivolts, que son los 4 milivolts que me faltaban en los canales de fuga. Para el potencial de membrana en acción, que va de menos 65 milivolts, necesitamos los canales de fuga, la bomba sodio-potasio y los canales activados por voltaje. Cada potencial con un cambio súbito de potencial negativo o un potencial positivo. Primero, el impulso nervioso va a ser la transmisión de señales, después vamos a tener que se va a desplazar a lo largo de la fibra nerviosa y va a estar dada por los cambios rápidos de potencial de membrana en reposo. El estímulo es la primer descarga que va a ocurrir, una transmisión de señal que se va a desplazar a través de la fibra nerviosa para activar el potencial de acción de reposo a acción, que se conoce como espiga, y va a pasar de los menos 90 a los menos 55 y después a más 35 para después volver a pasar a menos 90 y posteriormente pasar a menos 55 y que así se lleve a cabo un ciclo. Cuando llega a este punto se van a desactivar los canales de sodio y va a existir una caída a menos 90. La tercera fase es la de repolarización o salida del potasio, que es el restablecimiento. La segunda fase de despolarización es la entrada rápida de sodio, que se va a poner la célula positiva, y la primera fase es la de reposo, que la célula se encuentra negativa. En el periodo refractario absoluto, que son más 35 milivolts, no se puede generar un nuevo potencial de acción y ocurre en la fase 3 del potencial de acción. En el periodo refractario efectivo vamos a encontrar un estímulo mayor que el umbral que puede producir una respuesta local. No produce un potencial de acción propagado y ocurre en la fase de despolarización. En el periodo refractario relativo vamos a tener un estímulo que induce el potencial de acción prolongado y ocurre en la fase de despolarización. Esto quiere decir que entre más hago y más crezca mi músculo, más fuerte me vuelvo. Es importante tener en cuenta que el potencial de acción se da en las neuronas que tienen mielina. Por lo tanto, las neuronas que no tienen mielina son las neuronas sensitivas para acciones inmediatas. Todo esto me sirve para poder darle el movimiento a los músculos. Y vamos a tener que existen 3 tipos de músculo: el liso, que está en el estómago, el cardíaco en el corazón y el estriado, que son los demás músculos del cuerpo. Según la forma, los tenemos largos, planos y anchos, cortos, anulares, orbiculares y esfínteres. La unidad funcional del músculo es el sarcómero. Los sarcómeros son las estructuras proteicas mínimas que permiten la actividad muscular. Se denomina sarcómero a la región de una miofibrilla situada entre 2 discos Z consecutivos, lo que supone una longitud de 2 micras. Los miofilamentos finos de actina se deslizan sobre los miofilamentos gruesos de miosina. Para que se lleve a cabo esta acción tenemos 2 proteínas principales, que son la actina y la miosina. La miosina está conectada al disco Z por la titina. La actina está compuesta por troponina y tropomiosina envuelta en la actina. La troponina T está unida a la tropomiosina. La troponina I está pegada a la actina y la troponina C va en el calcio. La acetilcolina es la que me va a ayudar a producir el movimiento
lo que va a liberar es sodio, potasio y magnesio necesarios para que se lleve a cabo la contracción. El calcio en el retículo sarcoplasmático es la ATPasa y necesita energía ATP. Para ello necesitamos obtener energía a partir de la glucólisis. Esto se va a iniciar con una membrana que divide la célula del citosol y la parte extracelular. En ella se encuentra un receptor para la adrenalina, que ayuda al segundo mensajero para la activación de la glucosa. Primero, en el receptor adrenérgico entra la adrenalina. La proteína se descompone y estimula a otras proteínas. Las proteínas toman específicamente el GTP, lo cortan y lo convierten en GDP. Este se mueve para estimular la adenilato ciclasa, corta el ATP en adenosin monofosfato cíclico, que es una adenina con un azúcar con un fosfato. Se llama ciclo porque mientras este se mueva se van a degradar la glucosa y yo sigo obteniendo energía. Cuando se deja de mover es cuando se deja de degradar la glucosa. La adenilato ciclasa puede romper el ATP gracias a los bracitos de magnesio que tienen. Si no hay magnesio no se puede cortar el ATP. Todo esto se va a empezar con la regulación hormonal. Primero tenemos un mensajero, por ejemplo, el glucagón, la insulina, la adrenalina o la hormona que sea. Como la adrenalina, esta llega a su receptor, las proteínas G utilizan energía y la convierten en GTP a GDP. Las proteínas G utilizan energía y la convierten de GTP a GDP, y al utilizar el GDP se mueve la proteína por cambio descomposicional, cambio de carga energética. Y con esta carga energética estimula a la adenilato ciclasa. En adenilato ciclasa convierte en ATP en adenosin monofosfato cíclico. El adenosin monofosfato cíclico va a dar su fosfato para que se pueda estimular la proteína quinasa. La proteína quinasa es la que va a dar la respuesta metabólica para la producción de glucosa, glucólisis y el ciclo de Krebs. Mientras esto pasa en un lado de la célula, del otro lado existen receptores de insulina y GLUT4. Todos estos viajan para activar a la proteína quinasa para poder ser fosforilada, y al ocurrir esto el GLUT4 también se mueve hacia la membrana del músculo esquelético y es aquí cuando entra la glucosa. Son 3 receptores los que se necesitan para que entre la glucosa. La glucólisis se va a dar afuera de la mitocondria en el citosol. La finalidad de la glucólisis es segregar el piruvato. Es importante recordar que por cada molécula de glucosa obtengo 2 ciclos de Krebs. Entonces, a continuación lo que sucede es el ciclo de Krebs. Para que yo pueda usar el piruvato y que pueda convertirlo en acetilcoenzima A y que éste produzca a su vez electrones y glucógenos, necesito tiamina, que es la vitamina B1, riboflavina, que es la vitamina B2, niacina, que es la vitamina B3, ácido pantoténico, que es la vitamina B5 y ácido lipólico. Por lo tanto, vamos a tener que la glucosa va a pasar por la glucólisis para poder obtener piruvato. Este a su vez nos va a dar acetilcoenzima A gracias a la piruvato deshidrogenasa. Es importante para poder ver el ciclo de Krebs 2 conceptos principales: el FAD, que es el flavin adenin dinucleótido, y el NAD, que es la nicotidamina adenin dinucleótido. Los NAD y los FAD son los que le van a ayudar a la producción del ATP. Vamos viendo el ciclo de Krebs por pasos. Entonces, el primer paso es el piruvato, se va a agregar una coenzima A y vamos a tener una coenzima A más nicotidamin adenin dinucleótido o NAD, y esto lo que va a provocar es que le quite un hidrógeno y lo va a liberar de calcio y oxígeno. Posteriormente, el acetilcoenzima A más el oxalacetato nos va a dar citrato y en esta reacción se va a liberar NAD. El tercero, el nicotidamina adenin dinucleótido se va a convertir en reductor, o sea que le va a quitar hidrógenos que nos van a servir para producir ATP y para poder pagar la molécula que necesitamos. Por cada NAD vamos a tener una molécula de hidrógeno, por cada FAD vamos a tener 2 moléculas de hidrógeno. Posteriormente vamos a pasar a la cadena respiratoria. Esta es la etapa final del proceso de la respiración. Es entonces cuando los electrones arrancados a las moléculas que se respiran y que se almacenan en el NADH y el FADH2 irán pasando por una serie de transportadores situados en las crestas mitocondriales, formando grandes complejos enzimáticos.
La disposición de los transportadores permite que los electrones salten de unos a otros, liberándose una cierta cantidad de energía entre el ADP y el potasio, que da lugar a la molécula de ATP. La glucólisis va a ocurrir fuera de la membrana. Lo único que ocurre adentro es la modificación del piruvato. En la matriz mitocondrial se da el ciclo del Krebs, que produce principalmente el Fad y el NAD, y estos se van a ir a las membranas internas y externas para poder producir los ATPs. De la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs o ciclo de citrato y de la cadena de transporte electrónico, vamos a tener 38 ATPs en total. En ausencia de oxígeno, la glucosa va a entrar a la glucólisis y va a pasar a fermentación, lo que nos va a derivar en 2 lactatos y 2 etanol. El rendimiento total de estas son 2 ATPs. Como ya hemos visto, varias de estas funciones están relacionadas con hormonas. Para ello tenemos que ver lo que es la fisiología endocrina. Primero necesitamos saber que los órganos endocrinológicos se ubican en todo el cuerpo y su función es controlada por hormonas que alcanzan la circulación general o que producen estimulación local, o también puede ser neuroendocrina directa. La interacción de producción de hormonas en los órganos internos se encuentra regulada por el hipotálamo. Se sabe que muchos otros tejidos y por lo tanto pueden considerarse también parte del sistema endocrinológico. Los ejemplos pueden ser el tejido adiposo que nos produce leptina, tubo digestivo que estimula la grelina, músculo estriado, las miocinas, los riñones, la eritropoyetina. También encontramos otras hormonas, como por ejemplo tenemos a la CRH, que es la hormona liberadora del crecimiento. Otras hormonas como la G, que es la hormona que regula el crecimiento. CRH, hormona liberadora de gonadotropina. GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. ACTH, hormona adrenocorticotrópica. MSH, hormona estimulante de melanocitos. TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. FSH, hormona leutinizante. T3, triiodotironina. T4, tiroxina. Estas las seguiremos viendo un poco más adelante con calma. De principio tenemos que saber que las glándulas nos van a secretar hormonas. Estas hormonas a su vez pueden viajar a otra glándula para que esta misma glándula nos secrete una hormona. Esta hormona se puede volver a ir a una glándula para que secretan más hormonas o también puede ir a algún receptor. Si va a algún receptor, lo mismo puede hacer que secrete o estimule la secreción de otra hormona o que tenga acción directa en algún órgano o en algún tejido. Los procesos fisiológicos van a estar en interacción siempre. Van a estar alterados por influencias ambientales y genéticas. En influencias ambientales tenemos el clima, el manejo, la alimentación, alguna patología. Todo esto nos puede activar una inhibición en el sistema nervioso central y por lo tanto ir al hipotálamo. Del hipotálamo pasamos a la hipófisis y la hipófisis nos puede dar una respuesta animal y esta se puede dividir en varias, que puede ser productiva, producción y composición, estado corporal o entre estas pueden estar relacionadas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos varios sistemas de comunicación entre hormonas y entre órganos. Está el autócrino, que es la autocomunicación o comunicación autócrina. Esto va de sitios blancos en la misma célula. La célula se autorregula. El parácrino, que es la producción celular que afecta a las células vecinas. Esta puede ir de célula A, que secreta una hormona que va a la célula B. Tenemos la comunicación nerviosa o sináptica, que se va a dar en las neuronas y es la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores y son a nivel local. Esto se va a dar en las uniones sinápticas. La comunicación endocrina, que es el paso a sangre de sustancias producidas por células con influencia en todas las partes del cuerpo u organismo. El neuroendocrino, que es el paso a sangre de producción de neurohormonas con influencia a distancia. La regulación hormonal va a estar dada por el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, la reproducción y líbido y el comportamiento. Por su liberación también se pueden dividir en hormonas, mensajeros químicos, neuropéptidos, mensajero químico también, o neurotransmisor, mensajero químico que va de neurona a neurona. Empecemos por el hipotálamo. El hipotálamo, como ya vimos, va a regular
varias funciones. Primero vamos a tener a las hormonas excitadoras de la hipófisis y las hormonas de vasopresina y oxitocina. Vámonos a enfocar primero en las hormonas excitadoras de la hipófisis. Vamos a tener la adenohipófisis, que segrega hormonas estimulantes, hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales, que son la ACTH, que produce la aldosterona, cortisol y adrenalina. La hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, que produce tiroxina y calcitonina. La hormona estimulante del crecimiento de los huesos, que es la GH, produce el crecimiento de los huesos, como ya lo habíamos dicho. La hormona estimulante de testículos y ovarios, que es la FSH, produce hormonas sexuales, estrógenos, progesterona y testosterona o gametos. La hormona estimulante de las mamas, que es la prolactina y se conoce como LTH, y como su nombre dice, es la productora de leche. Continuamos con las hormonas de vasopresina y oxitocina. La vasopresina y la oxitocina se van a acumular en la neurohipófisis. Tenemos a la vasopresina, que favorece la reabsorción de agua en los riñones, lo cual eleva la tensión arterial, y la oxitocina, que regula la contracción del útero durante el parto. También tenemos neuropéptidos, que son mensajeros químicos que se dan en las neuronas. Entre ellos tenemos a la serotonina, que es el mensajero químico que actúa sobre las hormonas que inhiben el hambre, la dopamina, que es asociada con experiencias placenteras adictivas, el cerebro la libera cuando algo le agrada, la insulina, que ayuda a ingresar a la glucosa en los músculos, es un potente disparador del hambre. Recordemos que ya vimos la insulina en el proceso de la glucólisis y cómo es que el músculo la puede ocupar. La grelina, que es la hormona segregada por el estómago, se eleva abruptamente antes de las comidas cuando el estómago está vacío. Esta indica que hay que comer. La leptina, que informa al cerebro del estado de las reservas energéticas. Cuando el receptor estimula demasiado, se hace resistente. El péptido Y, que es la hormona antihambre. Por sus estructuras químicas vamos a tener proteínas, que son polipéptidos y polipeptídicas. Se encuentran en la adenohipófisis, neurohipófisis, páncreas y paratiroides. Las esteroides, que se encuentran en la corteza suprarrenal, en los ovarios, testículos y placenta. Y las hormonas derivadas de tirosina, que son las aminas, tenemos que se encuentran en la tiroides, en la médula suprarrenal. Las hormonas peptídicas, las cuales se van a sintetizar a través de preprohormonas en el extremo rugoso del retículo endoplásmico y prohormonas en el aparato de Golgi. Se van a estar almacenando en vesículas hasta que puedan ser liberadas, y estas son hidrosolubles. La síntesis de las proteínas en el retículo endoplásmico se va a iniciar cuando la síntesis de proteínas recibe una señal. Después se va a inhibir cuando la síntesis de proteínas recibe peptidasa de señal. Se reanuda la síntesis de proteínas cuando la secuencia de señal es segmentada. Se va a remover la secuencia de señal cuando se le pega un hidrato de carbono. Esta va a continuar hasta que se termine la síntesis de proteína y se disocie en el ribosoma. La liberación de las hormonas polipeptídicas al espacio intersticial va a ser a través de vesículas que se unen a la membrana celular, al torrente sanguíneo por exocitosis. Primero vamos a tener que va a haber una despolarización en la membrana plasmática, lo que nos va a dar un aumento en la concentración del AMP cíclico y la activación de proteínas sinasas. Las hormonas peptídicas están en el hipotálamo y tenemos a la TRH, CRH, GHR, GHRH, GIH, GNRH, la adenohipófisis, que es la GH, TSH, ACTH, FSH y LH. La neurohipófisis va a tener a la ADH y la oxitocina, la tiroides, la calcitonina, páncreas, insulina y glucagón, la paratiroides, la PTH, placenta, HCG, somatotropina, riñón, renina y eritropoyetina, corazón, ANP, estómago, gastrina, intestino delgado, secretina y colecistocinina. Posteriormente veremos cómo se aplican algunas de estas hormonas del aparato digestivo durante la digestión. Para la síntesis de las hormonas tiroideas vamos a tener que se necesita o se van a sintetizar a partir de colesterol. Estas no se almacenan y son muy liposolubles. Las encontramos en la corteza suprarrenal como cortisol y aldosterona, en los testículos como testosterona, en los ovarios, que son los estrógenos y progesterona, en la placenta en forma de estrógenos y progesterona,
en el riñón como 1,25-dihidrocolecalciferol. Las hormonas amínicas se encuentran en el hipotálamo y son factor inhibidor de la PRL y dopamina. Las tiroideas, que son las tiroxinas y la triiodotironina. En la médula suprarrenal encontramos la adrenalina y la noradrenalina. Algunos órganos que nos van a dar la secreción hormonal son la tiroides, que produce hormonas que estimulan las reacciones metabólicas, es una glándula muy activa durante el desarrollo físico. El hipotálamo, que es el controlador del sistema endocrino, regula la actividad de la hipófisis y según el estímulo envía diferentes acciones a las glándulas endocrinas. En el páncreas, que se encargan de regular la glucosa sanguínea, muy importante durante la actividad física y que representa el principal combustible para la contracción muscular. Las gónadas, que producen testosterona en el hombre y estrógenos en la mujer, desarrollando los caracteres sexuales secundarios, entre ellos el desarrollo muscular. Posteriormente veremos con más calma las hormonas de las gónadas. El control de la secreción hormonal va a estar dado por la retroalimentación negativa, retroalimentación positiva y algunas variaciones. La retroalimentación negativa impide la hiperactividad del sistema. La variable no controlada es la tasa de secreción de la propia hormona, sino del grado de actividad del tejido diana. Al llegar al tejido diana, una actividad adecuada se reduce la secreción adicional de la hormona. La regulación de la tiroides va por pasos. El primero, el hipotálamo detecta la concentración de una hormona en sangre que está aumentada por encima de su nivel hormonal. 2. Disminuye la secreción de los factores liberadores. El siguiente paso, o el 3, la adenohipófisis disminuye la producción de hormonas estimulantes de otras glándulas. Y el 4, las glándulas disminuyen la producción de hormona. Así es como se da la retroalimentación negativa. Pasemos a la retroalimentación positiva. Esta no impide la hiperactividad del sistema inicialmente. El producto del tejido diana aumenta la actividad de la hormona. El control de secreción hormonal va a ser dado por variaciones cíclicas, como cambios de estación, etapas de desarrollo humano, ciclo diurno y ciclo del sueño, ciclo circadiano, el cual comentaremos un poquito más adelante. Secreción hormonal va a estar dada por la estimulación de la glándula, duración de la acción hormonal y dependiendo de la función específica varía para cada hormona desde segundos hasta varios meses. El transporte hormonal va a estar dado por péptidos y catecolaminas. Se disuelven en el plasma y son de capilares a tejido intersticial y a células. Las hormonas esteroideas y tiroideas circulan unidas a proteínas plasmáticas, menos del 10% se encuentran libres. Cuando se unen a proteínas funcionan como depósito, carecen de actividad biológica hasta disociación. Unidas a proteínas retardan su eliminación de plasma. La eliminación hormonal va a estar dada por la destrucción metabólica por tejidos, unión a tejidos, excreción hepática en la bilis, excreción renal en la orina, y entre ellas tenemos a la angiotensina 2 que dura menos de un minuto, las esteroides suprarrenales que van de 20 a 100 minutos y las hormonas esteroideas de 1 a 6 días. Los mecanismos de acción van a estar dados por receptores hormonales, señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal, mecanismo de segundo mensajero. Cada receptor va a ser específico para cada hormona. Se van a localizar en o sobre la superficie de la membrana celular, como las hormonas proteicas y las catecolaminas, en el citoplasma, como las hormonas esteroideas, y en el músculo, como las hormonas tiroideas. La regulación del número de receptores tenemos que va a ser porque el número de receptores no es permanentemente constante. Se inactivan o destruyen al ejercer su función y se van a reactivar o producen al ejercer su función. Los mecanismos de señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal nos van a dar la modificación de la permeabilidad de la membrana, la activación de enzimas intracelulares, la activación de genes al unirse a los receptores intracelulares. También podemos tener una modificación de la permeabilidad de la membrana. Esta va a estar dada por la unión de neurotransmisor a receptor de membrana posináptica, cambio estructural del receptor, que es la apertura o cierre de canales iónicos, y el peso de iones, que es lo que importa. Tenemos también la activación de enzimas intracelulares, que va a estar dada por la unión de hormonas a receptores de membrana,
cambios estructurales del receptor, como la insulina, que en su porción interior convierte en una cinasa activada, la fosforilación de sustancias en el interior de la célula, la adrenalina, que nos va a dar la unión hormonal receptor especial que se convierte en adenilciclasa activada, a una cadena de ARN, transcripción de genes específicos, formación de ARN mensajero y producción de proteínas. Sus mecanismos de acción van a ser: la hormona estimula la formación del segundo mensajero. El segundo mensajero va a producir un efecto posterior intracelular y los segundos mensajeros son el AMPC cíclico, el GMP cíclico, iones calcio, calmodulina, productos de degradación de fosfolípidos de la membrana. Los sistemas de segundo mensajero van a ser tres: el adenilciclasa AMPC, fosfolípidos de una membrana celular y el calcio por la calmodulina. Ahora vamos a ver el hipotálamo, el cual se divide en varias partes, que es una pituitaria anterior, el hipotálamo, el plexo primario, el plexo secundario y la pituitaria posterior. Tiene varios tipos celulares que van a secretar algunas hormonas con algunas funciones específicas y también algunas hormonas liberadoras. Por ejemplo, la célula somatótropa acidófila, que nos va a segregar la STH o la somatotropina. Su acción fisiológica es en los huesos y la hormona liberadora es la GHRH, hormona liberadora de somatotropina. Otra célula que tenemos es la mamotropa acidófila. Esta nos va a segregar la PR o LTH, que es la prolactina. Van a tener acción sobre las glándulas mamarias y la hormona liberadora va a ser la hormona liberadora de prolactina o PRH. Otra célula que tenemos es la tireotropa basófila. Esta nos va a segregar la TSH y la tirotropina. Esta tiene acción sobre la tiroides y la hormona liberadora es la hormona encargada de tirotropina, que es la TRH. Las células corticótropa basófila, que es la encargada de secretar la corticotropina o ACTH. Esta va a tener acción en la corteza adrenal y su hormona liberadora va a ser la hormona liberadora de CRH o corticotropina. Y el último tipo celular que tenemos es la gonadotropina. Esta nos va a segregar la FSH y la LH. Esta va a tener acción directa en el testículo y ovario y la hormona liberadora va a ser la GN y el ARH. En el lóbulo anterior, la hormona estimulante de la tiroides, tirotropina, estimula el crecimiento y la secreción de la glándula tiroides. La hormona corticótropa o corticotropina ACTH estimula la secreción y el crecimiento de la zona fasciculada y la zona reticular de la corteza adrenal. La hormona del crecimiento GH, somatotropina y ACTH estimula el crecimiento del cuerpo y estimula la secreción de FCSI1. La hormona foliculoestimulante, que es la FSH, estimula el crecimiento del folículo ovárico en la hembra y la espermatogénesis en el macho. La prolactina, que es la PRL, estimula la secreción de leche y la conducta materna. La hormona estimulante de los melanocitos, que es la MSH, se encuentra en el lóbulo intermedio. En el lóbulo intermedio encontramos, como ya habíamos dicho, la hormona estimulante de los melanocitos, colectivamente llamada como melatropina o intermedia. La lipotropina también se encuentra en el lóbulo intermedio y esta es semejante a la corticotropina. En el lóbulo posterior encontramos a la vasopresina, que es una hormona antidiurética ADH que promueve la retención de agua, y la oxitocina, que causa expulsión de leche, la contracción del útero y el estado grávido. La glándula pituitaria va a contener las siguientes hormonas, que es la ACTH, que se encuentra en la corteza adrenal, la MSH, que es la piel, la GH, huesos y músculos, y la T3 en la tiroides. Las gonadotropinas, que se encuentran en testículos y ovarios, la DH en riñón, la prolactina en pecho y la oxitocina. Una hormona muy importante es la TSH. Para su liberación, la glándula pituitaria va a mandar una hormona estimulante a la tiroides, que es la TSH. La glándula tiroides va a secretar hormonas tiroideas, que son T3 y T4,
La T3 puede ser reversible y convertirse en T4. La T3 va a ser miosinas y la T4 activa el ciclo de Cori. Por lo tanto, es importante consumir yodo, ya que si en mi dieta no tengo yodo, no puedo producir más músculo. En muchas personas, cuando existe ayuno prolongado, algunas inhiben la producción de T3 y estimulan la producción de T4 para poder obtener energía, y en este caso comienza el catabolismo muscular. Por eso se tiene que comer cada 3 a 4 horas para no activar la T4 y poder mantener activa T3 y que no nos estemos comiendo nuestro propio músculo y no entremos en anabolismo ni catabolismo. Como ya vimos, el cuerpo está regulado por varias hormonas. Ahora nos enfocaremos más gráficamente o más específicamente en la testosterona, la aldosterona y los estrógenos. Primero, tenemos que saber que estos son hormonas esteroideas. Y estas hormonas esteroideas son aquellas que se sintetizan a partir de colesterol y se clasifican en las que mantienen la especie, que son las sexuales, que se producen en las gónadas, que son los andrógenos, estrógenos y progestágenos. La otra clasificación son las que mantienen al individuo. Estas regulan el metabolismo mineral y energético. Y estas van a ser los mineralocorticoides, los glucocorticoides y la vitamina D. Para ello tenemos que saber qué son los esteroles. Los esteroles son sustancias orgánicas derivadas del núcleo del ciclopentanoperidrofenantreno y sus acciones dependen de los diversos grupos funcionales que poseen. Son sustancias lipídicas con una función alcohol. Esta va a estar determinada con la terminación OL. Las más importantes van a ser el colesterol y la vitamina D. Los esteroles tienen en común una particular estructura cíclica que se debe al carbono. Uno de los más importantes es el colesterol. También tenemos que tener que hay unos grupos funcionales que los van a diferenciar. Tenemos que tener en cuenta que un grupo funcional siempre dará la misma reacción química independientemente del tamaño del tipo de molécula al que esté unida. Estos grupos también pueden tener el nombre de radicales, y si estos tienen carga eléctrica que les confieran alta reactividad reciben el nombre de radicales libres y tienen gran actividad en los procesos bioquímicos de óxido-reducción. Entre ellos tenemos el radical hidroxilo, está representado con OH y este fácilmente puede formar puentes de hidrógeno haciendo las moléculas más solubles en agua. El radical cetona o grupo carbonilo, que es un carbono unido a un oxígeno con R1 y R2. Como los grupos hidroxilo, los grupos carbonilo contribuyen a hacer moléculas solubles en agua. El ácido carboxílico, que va a ser un hidrógeno unido a un oxígeno, a un OH y a una R. Este va a poseer un grupo radical llamado grupo carboxil, que es el oxígeno unido al OH. Este grupo va a ser sustancias más hidrofóbicas. Los radicales metilo, que van a disminuir la solubilidad en agua y aumentar la solubilidad en lípidos. Este es muy importante porque nos va a dar tres cosas principales. Primero, el metabolismo aumentado por oxidación del grupo metilo. El segundo, el aumento del metabolismo por desmielinización, que es la transferencia del grupo a otro compuesto. Y tercero, la reducción de la molécula a la que está unido, el grupo radical éster. En este caso, los ésteres son más hidrofóbicos que sus precursores hidrocarbonatados, pero más hidrófobos en sus precursores ácidos o alcohólicos. Entre ellos tenemos al radical hidroxilo, que es soluble en agua, radical cetona, que es soluble en agua, radical metilo, que es soluble en grasa, el radical ácido carboxílico, que es soluble en grasa también, y el radical éster, que es el más soluble en grasa. Estos van a estar sintetizados en glándulas suprarrenales, en la zona fascicular y reticular en mayor parte, en los testículos, que son las células de Leydig, en los ovarios, células teca de los ovarios. Se originan directamente de la pregnenolona y progesterona, que derivan del colesterol. El proceso va a ser la conversión a 17-alfa-hidroxipregnenolona. Esto nos va a dar la dehidropialdosterona o DHEA. La enzima fundamental es la 17-alfa-hidroxilasa y el DA. Este se va a convertir en aldostendiona y este posteriormente va a convertirse en testosterona. La testosterona es una hormona esteroidea que se sintetiza a partir de colesterol. Entonces, por lo tanto, el colesterol se va a convertir en pregnenolona.
Este va a tener dos divisiones, la progesterona y la 17-alfa-hidroxipregnenolona. Vayámonos con la progesterona. La progesterona a su vez se puede dividir en dos, en 11-dehidrocorticosterona, que posteriormente se convierte en corticosterona y al último en aldosterona, o bien se puede convertir en 17-hidroxiprogesterona para que se convierta en 11-deoxicortisol y después se convierte en cortisol. Hablando de la 17-alfa-hidroproxipregnenolona, se puede convertir en 17-alfa-hidroxiprogesterona, que a su vez igual se puede convertir en 11-deoxicortisol y derivar en cortisol, o bien se puede convertir en dehidropiandrosterona, que es el DHEA, y convertirse posteriormente en androstediona. Con la ayuda de la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa se convierte en testosterona. Estas hormonas se van a diferenciar en hombres y en mujeres. En hombres van a empezar en la infancia y en las mujeres van a empezar en el pre y pospubertar. Se van a dar en el aparato reproductor, en los hombres en el masculino, que son los testículos, y producen los espermatozoides y la hormona sexual masculina testosterona. En el aparato reproductor femenino, en los ovarios, y se producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. También tenemos que hablar del eje hipotálamo hipoficiario testicular. Este eje está formado por el hipotálamo y sus conexiones nerviosas con el cerebro y la hipófisis anterior con sus células productoras de gonadotropina y el testículo, el cual tiene dos funciones principales, la parte de la célula intersticial de Leydig y la espermatogénesis por las células de Sertoli de los túbulos seminíferos localizados en los testículos. Por otro lado, la hormona luteinizante, que es la LH, como otras hormonas glucoproteicas, incluidas la FSH, TSH y la HCG, contienen dos cadenas de péptidos denominados alfa y beta. La subunidad alfa de estas tres hormonas es idéntica, por lo tanto, la subunidad B lo que determina las diferencias de acción entre ellas. Los mecanismos de producción de testosterona van a ser que en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de gonadotropina, que es la GnRH. Esta estimula la adenohipófisis para producir gonadotropinas, la hormona foliculoestimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, LH, que van a estimular las células intersticiales del testículo para que produzca testosterona. Tenemos que tener en cuenta que el 10% se produce en las células de las glándulas suprarrenales y el 90% se produce y se liberan en los testículos. En las mujeres va a ser un poco diferente, va a ir de 10 a 20 veces menor la producción y se realiza en las glándulas suprarrenales y en los ovarios. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la testosterona está unida a proteínas, como la globulina fijadora de hormonas sexuales, la albúmina, y el 0.5 al 0.3% se encuentra libre. La testosterona se va a metabolizar en el hígado, por lo tanto tenemos que la testosterona puede viajar a músculo, se puede volver aromatasa y convertirse en estradiol o convertirse en estradiol directamente, se puede ir a formar a la 5-alfa reductasa dihidrotestosterona o la 5-alfa reductasa para que nos dé dihidrotestosterona y la androstediona, que esta puede ser reversible y convertirse otra vez en testosterona. Tenemos que tener en cuenta que la dihidrotestosterona tiene masa final por el receptor que la testosterona. La testosterona que se fija a los tejidos es convertida en su mayor parte en dihidrotestosterona al agregarse un hidrógeno en el carbono 5 y romperse la doble ligadura entre C4 y C5, que es el proceso químico de reproducción. En algunos tejidos la testosterona va a actuar directamente y en otros tejidos la testosterona puede ser aromatizada a estradiol. Como efectos directos de la testosterona tenemos el desarrollo de las estructuras derivadas del conducto de Wolff en el embrión, las células madre mesenquimatosas que aumentan la diferenciación miogénica y disminuyen la diferenciación adipogénica. También nos va a dar el desarrollo de crecimiento de la laringe y cambio de la voz, estimulación de la eritropoyesis en la médula ósea. Algunos efectos mediados por la dihidrotestosterona son en piel, el crecimiento de pelo, vello facial, púbico y axilar, la calvicie y las glándulas sebáceas. En la próstata, el desarrollo de la próstata
propiamente, y en los genitales externos el desarrollo del pene y del escroto y el descenso de los testículos. Los efectos mediados por la aromatización del estradiol son en hueso, la calciformación del hueso, el crecimiento, el cierre de los cartílagos de crecimiento, la diferenciación sexual del cerebro, la retroalimentación negativa en el hipotálamo y el líbido. En mujeres tenemos que los ovarios van a producir la progesterona y los estrógenos. La producción de testosterona va a ser diferente de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentre. En el feto encontramos elevada la GnRH, la FSH y estas comienzan a disminuir a mitad de la gestación. En la infancia, los niveles de GnRH, LH, FSH y testosterona van a disminuyendo los primeros meses de vida hasta que se vuelven en niveles muy bajos. En la pubertad aumentan otra vez los niveles de GnRH, LH, FSH y testosterona. Va a ser progresiva la disminución de testosterona y aumenta la LH. En el adulto desaparecen y esto puede provocar osteoporosis, reducción del pelo corporal, anemia, esterilidad y una disminución en el líbido. Si se llega a dar un cambio en la infancia, vamos a tener genitales externos reducidos, esterilidad o impotencia, distribución femenina de pelo, reducción de la masa muscular, falta de cambio de voz, retraso en el crecimiento, retraso en la osificación de los cartílagos de crecimiento. En la pubertad precoz, si se presenta, se va a tratar con administración continua de GnRH. El abuso de anabolizantes nos pueden dar como resultado una lesión hepática o cáncer de hígado, alteración en los lípidos, disminución de la HDL y aterosclerosis coronaria. También agresividad, inhibición de la LH y testosterona local en los testículos. Servir para algo que se llama periodización alimentaria. La periodización alimentaria no son más que una serie de pasos los cuales tenemos que seguir para poder dar una correcta dieta o un correcto plan alimenticio para cada persona. Empezamos con el diagnóstico que lo vamos a ir haciendo por el ABCDP de la nutrición. A significa antropométricos, que son todas las medidas que tenemos que sacar. La B son los procesos bioquímicos. Todo esto está relacionado con los exámenes de laboratorio. La C, que es lo clínico, lo que nosotros observamos en cada paciente, y la P está relacionada con el plan que se les va a dar. Posteriormente tenemos que ver la disponibilidad. Esto la vamos a poder sacar mediante valoraciones y diferentes tests para poder continuar con la atención o programa de acción. Tenemos que ver si es a corto, mediano y largo plazo y cuáles son los objetivos para que a la persona no se le haga complicado hacer un objetivo de aquí al 2020. Es más fácil poner periodos pequeños. Posteriormente, nosotros le vamos a dar un manual de entrenamiento, un plan nutrimental, un plan emocional y un plan coach. En este plan se va a incluir el gasto energético, la hidratación, la deshidratación, el biotipo, el somatotipo, la proporcionalidad de Phantom y la biomecánica. Las valoraciones van a estar dadas por diferentes objetivos. Tenemos que identificar a los pacientes que tienen alguna patología para poder establecer sus características, sus alteraciones y poder establecer un plan alimentario adecuado. Las valoraciones objetivas abarcan los indicadores antropométricos y bioquímicos, y las valoraciones subjetivas las aplicaciones de cuestionarios validados para poder estimar el estado nutricio de los pacientes y predecir complicaciones futuras. Como habíamos dicho, la valoración se tiene que hacer mediante un ABCDP. Habíamos dicho que era antropometría. La antropometría va a incluir el IMC, el ICC, que es el índice cintura-cadera, el porcentaje de grasa, la masa magra, la masa muscular, el agua corporal total, el gasto energético, la hidratación de cada persona, el biotipo y su somatotipo, la proporcionalidad de Phantom y su biomecánica. La B nos va a decir los datos bioquímicos, que son, por ejemplo, química sanguínea de 36 elementos, biometría hemática, algunos perfiles, algunos tiempos de coagulación, por ejemplo, el EGO, que es el examen general de orina, el examen coprológico, algunos exámenes genéticos y algunos exámenes para el funcionamiento metabólico.
La C, como también habíamos dicho, tiene que ver con los exámenes clínicos. Tenemos que ver la apariencia física, si ha tenido alguna cirugía, algunos medicamentos que pueda estar tomando, algunas interacciones farmaconutrimentales, ya que algunos medicamentos no se pueden combinar con ciertos alimentos porque se puede aumentar la función del medicamento o de plano inhibirse. Y también tenemos que ver su modo de vida. Si existe alguna enfermedad ya establecida como la diabetes, la hipertensión, alguna patología renal, patologías cardíacas o algunas patologías gástricas, entre otras. La D es de dietéticos y tenemos que ver cómo es que come una persona, sus recordatorios de 24 horas, su frecuencia de consumo diario de alimentos, cómo es que consume sus alimentos, sus historias dietéticas y un recordatorio de 24 horas. Esto nos sirve para conocer más o menos cómo es la alimentación de una persona diariamente. Y la P, que son psicológicos, en estos vamos a tener, si es una persona en la P, que vamos a tener que son los exámenes psicológicos, vamos a ver cómo se comporta una persona, sus habilidades, algún esfuerzo, alguna situación ideal por la que esté buscando entrar en un tratamiento nutricio. En esto también entran los mecanismos de defensas o los tipos de personalidades que tenga cada individuo, ya que esto también se va a relacionar mucho con la alimentación. Es muy importante conocer el ciclo circadiano de cada persona, ya que se supone que nosotros tenemos unos horarios establecidos de acuerdo a cómo vivían nuestros antepasados, pero con las modificaciones de vida de la actualidad, muchas personas no lo siguen como debería de ser. Por ejemplo, hay personas que duermen de día y trabajan de noche, o también se ve alterado por las luces de la ciudad, hasta por algún foquito de algún aparato que queda prendido para avisar que está conectado. Ese foquito nos puede alterar las producciones hormonales y hacer que uno no descanse como debería de ser. De acuerdo a también podemos ajustar nuestra actividad física, ya que hay horarios en los que las hormonas nos van a ayudar más para cierto tipo de ejercicios. Bueno, también es muy importante ver el tipo de cuerpo que tiene cada persona, ya que dependiendo de van a ser los objetivos reales que nosotros le podemos dar. Por ejemplo, hay personas que son muy delgadas porque su complexión es delgada y no van a poderla cambiar ni haciendo mucho ejercicio. O al revés, hay personas que su complexión es grande y quieren estar muy delgadas y esto va a ser imposible, ya que es su cuerpo y no se puede modificar lo que traemos genéticamente. Otro apartado en el que hacemos mucha inferencia es en los porcentajes de grasa, ya que muchas veces las personas solamente se fijan en el número de la báscula y este no nos va a decir realmente cuánta grasa tenemos. El ideal es tener menos grasa porque las grasas son las que nos hacen que tengamos enfermedades metabólicas. Si tenemos mayor porcentaje de músculo, puede que nuestro peso sea mayor, pero nos encontramos saludables, a que si nos encontramos con bajo peso, pero que este peso sea mayormente grasa. Bueno, como vimos, es mucha la información la que nosotros los nutrigenetistas tenemos que manejar. Por eso es que nosotros les decimos que no compartan sus dietas y no tanto porque nosotros no queremos, sino porque cada persona es diferente, cada organismo es diferente y toda la información que vimos nosotros la vamos adaptando a sus necesidades y es con lo que nosotros vamos sacando la dieta o los alimentos que nosotros les recomendamos para que puedan llevar a cabo ciertos objetivos, ya que no es lo mismo una persona que solamente quiera bajar de peso a una persona que quiera hacer algún deporte en específico o a lo mejor hasta para tratar alguna enfermedad. Y bueno, si les gustó el video, no olviden también dejármelo aquí abajo para yo saber qué fue lo que les gustó, lo que no les gustó. Y también compártanlo. Hay personas a lo mejor a las que les puede llegar a servir esta información y no está de más. Les darían un gran favor y nos haríamos un gran favor a todos. No se les olvide el 7 y el 8 de abril, recuérdenlo, anótenlo en su agenda,
pónganlo en su celular, donde quieran, pero el chiste es que nos acompañen. Y bueno, no se les olvide, el 1 de abril y el 8 de abril, el 1 para público general, el 8 para profesionales o para personas que sepan un poquito más del tema, pero recuerden que no está cerrado el curso para ciertas personas. Si eres profesional y te quieres conectar el 1 de abril, no hay problema, con mucho gusto se te estará aceptando en la videoconferencia. Y también el 8 de abril, si te quieres conectar y no sabes mucho de la información, puedes hacerlo, nosotros te estaremos resolviendo las dudas. Y bueno, serás bienvenido en cualquiera de las dos charlas. Y recuerda, si quieres agendar alguna cita, también me lo puedes dejar en los comentarios, en mi email, en el Facebook, para que nos podamos poner en contacto y agendemos tu cita. Recuerda que nunca es tarde para hacer una modificación de hábitos. Bueno, aquí yo me despido. Nos vemos hasta la próxima.